en nuestras vidas, que su nombre sea levantado en cada uno de nosotros como poderoso en medio de toda la incredulidad que caracteriza a este tiempo en que vivimos, que Dios nos puso en este mundo, para que seamos la sal y la luz, ¿no es cierto? Qué privilegio, pero también qué responsabilidad enorme que nos ha dado nuestro Señor. Así que acompáñenme, estoy muy agradecido al Señor también por haberme dado dos regalos en este día. Uno es, siempre le pido al Señor un regalo espiritual con algo que el Señor hable a mi corazón directamente como un regalo de Él. Y el Señor siempre lo hace, así que lo desafío que lo haga usted cuando sea su cumpleaños, va a ver que el Señor es fiel. Y el Señor le da su palabra para bendecirlo, para edificarlo. Y hasta ahí llega su bondad, ¿no es cierto? Tremendo. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado en el pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Ame a Dios y va a ver, recibir y poseer cosas que nadie se imagina. Ni usted lo planeó, ni usted lo puede comprender con su mente limitada y pequeña. Y la otra cosa es, ver a mi hermano Armando Medina, que está acá visitándonos, que me dio la sorpresa de venir. Está casi recién operado y es un gozo doble de verlo. A mi hermano querido, a su esposa, a su hijo también, Mauricio, uno de sus hijos. Este hermano nos conocemos prácticamente desde que llegamos a Australia. Mis hijos eran muy amigos de los hijos de mis hermanos, tenemos dos varones, nosotros y ellos también. Y Mauricio es el más joven. Así que un gusto verte, Mauricio. Y gusto que hayas traído a tu papi. El Señor te recompense tremendamente lo que has hecho en esta noche. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la gran paciencia y misericordia que nos tienes a todos nosotros. Todos estábamos descarriados, perdidos en vicios, pecados, malos caminos. Y allí donde estábamos, tú como un buen pastor, has venido a rescatarnos, a sacarnos de toda la maraña que había en nuestras vidas, para librarnos de todas esas cosas, Señor, y limpiarnos y fortalecernos y equiparnos para glorificarte a ti en esta vida. En este mundo lleno de violencia, de maldad, de ignorancia de sus cosas, Señor, nosotros hemos sido hechos, así como eras tú, la luz de este mundo. Ahora, así como tú dijiste, yo soy la luz del mundo, y también después dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Tú eras luz mientras estabas aquí en este mundo, Señor, pero ahora nosotros, tu cuerpo, tu iglesia, nosotros somos la luz del mundo. Ayúdanos, pues, a brillar como lumbreras para que este mundo, sumido en la ignorancia, en el pecado, en la violencia, en la maldad, pueda haber luz resplandeciente que alumbra sus corazones, y que el poder de Dios sea realmente derramado en nosotros y a través de nosotros, para que muchos vengan a la comprensión tuya, al conocimiento tuyo, abriendo sus corazones al Dios vivo de todo poder. Gracias, Padre. Me pongo en tus manos, lléname de tu espíritu, guíame a hacer y decir lo que tú quieras que diga y a callar lo que no quieres que diga, y que sea todo para la honra y la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, mire, les voy a compartir comenzando el regalo que me dio el Señor, y es el hecho de que, fíjense, ¿no es cierto? El Señor me bendijo mostrándome un área de mi vida que no es muy agradable, ¿verdad? Pero tal vez es algo común en todos nosotros, por eso se los quiero compartir. Y es mi incredulidad hacia la palabra de Dios. A veces el Señor nos habla bien claramente
Y nosotros, a pesar de ser creyentes, un hermano muy querido, que ya es anciano, que nos discipuló de muy temprana edad después que estábamos casados con mi esposa, él y su esposa nos discipularon en cosas concernientes a la fe. Y él siempre decía algo que a mí me llamaba la atención a esa altura de mi vida de joven cristiano, y de joven hombre también. Él siempre decía que se maravillaba de cuán incrédulos eran los creyentes. Parece una cosa contradictoria, ¿no es cierto? Los creyentes tienen que creer. Bueno, el Señor dice, y nos dice, y me dice a mí, y te dice a ti, eres un incrédulo en muchas cosas. ¿En qué cosas? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Pero este pasaje que les voy a leer habla un poco de eso, ¿no es cierto? Del hecho de que hemos venido al Señor con una necesidad, todos nosotros. No porque estábamos en un crucero de placer y nos sentíamos cómodos y no necesitábamos nada, sino que el Señor, a muchos de nosotros nos hizo tocar, como se dice acá en inglés, rock bottom, o sea, nos hizo ir hasta el fondo del río, hasta que reconociéramos que necesitábamos realmente de la ayuda de nuestro Dios. Si no, mientras estábamos fuertes, sanos, andábamos erguidos, teníamos necesidad de muchas cosas, pensábamos ilusoriamente de que no necesitábamos de Dios. Pero el Señor nos dejó caer muy bajo a veces, hasta hacernos ver que realmente sin Dios estamos muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados. Estamos perdidos, como una oveja sin pastor, como un hombre en el medio del mar, en la oscuridad de la noche, sin un salvavidas, sin nada, manteniéndonos a flote, tratando de sacar el cuello afuera del agua para mantenernos vivos. Esa era la condición mía y sin duda la condición de muchos o de todos nosotros. Hasta que el Señor vino en una misión de rescate, extendió su mano y nos sacó a flote. Y nos sostiene con su mano de vigor y de poder. Y mientras yo esté aferrado a Él, jamás voy a volver a ir al fondo, a volver a tocar fondo. ¿Por qué? Porque Él me sostiene, porque Él es mi fortaleza, Él es la roca sobre la cual me he fundado mi vida y me sostiene. Pero aún así, hay áreas de mi vida donde estoy creciendo a esa imagen perfecta de mi Señor y Salvador Jesús, mi hermano mayor. Y en ese proceso tenemos situaciones donde Dios nos sigue revelando, como a mí, ahora que cumplo 69 años. ¿Quién cree que cumplí hoy 69 años? O sea que el año próximo ya te voy a alcanzar, Gilberto, voy a los 70. No, Gilberto me lleva ventaja. Así que es tremendo el Señor, ¿no es cierto? Cómo nos enseña constantemente. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y este fue el regalo de esta mañana del Señor a mi corazón. Y quería un poco meditar en esto y después ver si podemos ir hacia otros pasajes de la Escritura. Y mi deseo en esta noche es que podamos ver realmente que delante nuestro tenemos la posibilidad de tener fe en Dios o de ser incrédulos a Dios. No hay otra posibilidad. O creo en el poder del Señor absoluto y me aferro a Él y me dejo guiar y ayudar por Él, así como Pedro cuando estaba caminando por ese mar de Galilea y tuvo la osadía de decirle: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y Pedro sacó el pie y el Señor le dijo: ven. Pedro saca un pie del bote donde estaba, sacó el otro pie, los otros discípulos lo miraban como decían: este está loco. Y Pedro comenzó a caminar.
Pero cuando vio las olas, los relámpagos, los truenos, el viento y el mar que se embravecía, dejó de mirar al Señor y se empezó a hundir. Y así es mi vida y la tuya, aunque estemos en Cristo, si lo dejamos de mirar al Señor, sin duda nos vamos a hundir. Nuestra fe puede fallar y entra en esa incredulidad, la cual el diablo siempre toma ventaja. Así como tomó ventaja con esa primer pareja de Adán y Eva que él mismo creó y que le creyeron más al diablo y sus mentiras que a la verdad absoluta de Dios. Y esta es otra cosa importante, Dios nunca miente, es la pura verdad. La esencia de Dios es su fidelidad. Algo fiel es algo inmutable, algo que nunca cambia. Hay una canción, no sé quién la canta, pero dice, todo cambia, casi todos los sudamericanos la conocemos. Y es una realidad, en la vida todo cambia, cambian las modas, las costumbres. Antes éramos jóvenes, después nos ponemos viejos, pero Dios es inmutable, es siempre el mismo. El mismo el Señor, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras jamás van a pasar. Y eso demarca la inmutabilidad de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, no es que fue moda hace 2000 años y ahora cambió, es la misma, porque es la palabra dada, el rema dada por nuestro Dios, aquel que es fiel, que no cambia. Entonces, este es el verso 14 del capítulo 9 del Evangelio de Marcos, y les comento más o menos la figura de lo que estaba pasando. El Señor se había transfigurado, fue en el monte de la transfiguración, ese famoso pasaje, y había descendido. Y aquí va hacia un lugar, y cuando llega, dice el verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, quiere decir que, ¿se acuerda que él había subido al monte de la transfiguración solamente con 3 de sus discípulos? Los otros 9 estaban abajo. Cuando descendieron y bajaron, este es donde empezamos a leer el punto 14, el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, o sea, de los otros 9 discípulos que habían quedado abajo, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. O sea, imagínense, cuando Jesús entraba a un lugar, su presencia nada más hacía que todo lo demás se olvidara y todos corrieron hacia él a saludarlo. Porque era un hombre muy conocido, de mucha fama y fama del bien que hacía a todo el mundo. No era fama negativa, era fama positiva, y así debe ser en mi vida y en la tuya. Debemos ser famosos no por lo malvado que somos, sino al contrario, porque nuestra vida está llena de bondad, llena del amor de Dios, llena del gozo y de la paz de Dios. Y si no es así, revisémonos, porque hay algo que anda mal en nuestras vidas. Entonces, y este era nuestro Señor, fueron a saludarle. El verso 16, Él les preguntó, Jesús, ¿qué disputáis con ellos? Les pregunta a sus discípulos, ¿qué estaba disputando? O sea que obviamente cuando bajaba los vio discutiendo con los fariseos, escribe con la gente, la multitud que estaba ahí. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, este no era un discípulo, era alguien que estaba en la multitud. Traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y mire lo que dice Jesús en el verso 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Nuestro Señor. Imagínense que su líder espiritual, su pastor, le diga esto.
Yo no le dije nunca esto a nadie, pero el Señor se lo decía a sus discípulos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar en la incredulidad? ¿Entienden el cuadro? El problema, el Señor varias veces reprendió a sus discípulos, no reprendió a una mujer prostituta, no reprendió a la mujer adúltera, no reprendió a un recaudador de impuestos o a nadie más que aquellos que eran sus discípulos. Y era bien duro porque ellos se supone que debían creer, porque estaban con el Señor, que habían recibido revelación. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo, dice el Señor. Verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio, mire lo que pasa cuando el Espíritu ve a un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, el papá, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Este es el diablito. Y lo mismo está haciendo ahora en tu vida si tú no estás en las manos del Señor. No importa cuán feliz estés en apariencia. Pero fíjese lo que dice este hombre. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es un padre desesperado de que veía a su hijo dar golpes a sí mismo por la violencia del espíritu inmundo que lo poseía. Y lo echaba al fuego o al agua para matarlo. Ese era el propósito. Y el diablo dice bien clara la Escritura que el Señor Jesús mismo dice, el diablo vino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Si la vida de Cristo no está en ti, sorry to say, no tienes vida. Tienes algo que se parece a una vida muy limitada y corta, y cuando se termine va a venir el payday, el día de pago. Y Dios te va a pasar la factura. Y la vas a tener que pagar. Seas quien sea. Te guste o no te guste. Lo aceptes o lo rechaces. Esa es la verdad. Entonces, Jesús le dijo, miren lo que dice el Señor Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, esta es la condición que le puso el Señor Jesús a este padre desesperado. Y así estaba yo en mi vida, en un momento, cuando toqué el fondo. Si puedes creer, si puedo creer, depende de eso de mí. Al que cree, todo le es posible. Y esto no quiere decir que yo me voy a subir a una torre de 20 pisos y digo, yo creo que, porque se acuerdan que así lo tentó el Señor, el mismo diablo. Lo llevó hasta el pináculo del templo y dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí, porque escrito está, le dijo el diablo. En sus manos te sostendrá para que, ¿no es cierto?, tu pie no rebale. Estaba escrito y era cierto. Pero el Señor sabía la escritura completa y le dijo la otra parte, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces los cristianos tientan a Dios poniendo en la boca de Dios cosas que Dios nunca dijo? O cambiando y torciendo la escritura para acomodar su deseo de pecar para poder seguir pecando, en vez de acomodar su vida con la verdad absoluta de Dios. El que nunca cambia, el que es siempre igual, el que es siempre justo, el que es siempre verdadero. Nunca lo vio usted, yo lo vi infinitas veces. A personas que dicen ser cristianos, son los mayores hipócritas. A Dios no lo podemos engañar. Nadie. Dios es verdad absoluta. Él sabe lo más íntimo de mi corazón. Y sabe si yo tengo autoridad, como tenía Jesús, para presentarse delante de un demonio, y el demonio sabía que Jesús tenía autoridad. Y el demonio va a saber si usted tiene autoridad delante del Señor o es un payaso. Y ahí se termina, como en la Escritura muchas veces parece en el libro de los Hechos, donde los discípulos salían corriendo porque los demonios lo perseguían.
Pero no era así con Jesús. Jesús era un hombre de autoridad, como hemos visto en Juan capítulo 14, verso 23, creo que era. El diablo viene, el enemigo viene y no encuentra nada de él en mí. Así debe ser nuestras vidas. Que el diablo, cuando viene a querer acusarnos, no puede encontrar una sombra de su maldad, de su pecado, de su violencia en ninguno de nosotros. E inmediatamente, verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo: miren lo que dice este hombre, un hombre honesto. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Entienden esto? No lo entiende. Porque si creo, ¿cómo puedo pedir ayuda para mi incredulidad? Quiere decir, se lo transcribo un poquito para que lo entienda. El hombre creía en la medida de la fe que él tenía. Todos tenemos una medida de fe. Pero si le pedimos al Señor que, como le pidieron los discípulos, Señor, aumentanos nuestra fe. El Señor puede aumentarnos nuestra fe, porque la fe es un don de Dios. Dios nos da una medida de fe para ayudarnos a creer en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es Dios el que nos da esa fe inicial para poder creer en Él. Creer que la palabra de Dios es cierta, es fiel. ¿Cómo lo hago? Y yo dije lo mismo que dijo este hombre: Señor, yo creo un poquito, pero ayúdame en mi incredulidad. Y seguramente que tú tienes que decir lo mismo, porque en todos nosotros hay una porción de incredulidad que debe ser muerta, quitada, exterminada. Porque al que cree, a algo le es posible. Todo le es posible. Absolutamente todo. Pero no, insisto, no es todo que somos Superman, nos subimos arriba del edificio y nos tiramos para abajo y Dios nos va a recoger. No. Todo lo que dice la palabra de Dios. El miércoles hablábamos con los hermanos que la gente es más proclive o más tendiente a creer mentiras que muchos falsos maestros de este siglo sacan de la palabra de Dios, torciendo la Escritura para complacer su deseo de pecar y, por así decirlo, para justificar el hecho de que están llenos de dinero, que ha robado a la congregación a la cual teóricamente predican y sirven, y que para justificarlo tienen que decir y aumentar un argumento que crece y crece y crece, de que Dios es el rey y nosotros somos hijos del rey, entonces tenemos que ser ricos. Eso es una mentira del diablo, que infinidad de cristianos se la creen y se la tragan como un sanguchito de canapé, como no sé si saben lo que es un canapé, es un sanguchito pequeño, así es un bocadito. En mi país se llaman canapés, o saladitos. Algo así me lo como. Así se lo come la gente, las mentiras de estos falsos maestros, que hacen eso para acomodar. Eso lo cree la gente, pero la verdad de Dios, así como le dudó Eva, ¿no es cierto?, cuando el diablo... No, en realidad no vas a morir si comes un poquito de esta fruta, te va a hacer bien y te va a gustar, vamos, comete un poquito de la fruta. Así como le dice el diablo a tantos jóvenes en esta generación, le dice, un poco de droga no pasa nada, o un poco de alcohol, o un poco de sexo fuera del matrimonio, o un poco de lo que sea, o un poco de pornografía. Una vez que mires un sitio pornográfico no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Te vas a secar como este muchacho. Lentamente, por supuesto. Como se dice, fuego lento en el asador. Y verso 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se terminó, y sin grito, Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían:
está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Lo mismo hizo Dios, el Señor conmigo. Me empezó a enderezar en el momento que me tomó de la mano. ¿A ti no te pasó eso? Si el Señor no te empezó a enderezar cuando te tomó de la mano y todavía sigues torcido, es porque no estás bien aferrado a la mano de Dios. Porque Dios a todo el que toma, no solamente le saca los bichos o los espíritus inmundos, sino que los empieza a enderezar para que anden en rectitud, para que anden en santidad, para que lleven gloria y honra al nombre de Dios y no sean vergüenza al nombre de Dios. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que ellos, a pesar de ser sus discípulos y tener autoridad sobre algunos espíritus inmundos, este tipo era muy poderoso para ellos. Solamente un hombre probado completamente como Jesús estaba en condiciones fuerte espiritualmente de echar fuera determinado demonio o espíritu inmundo. No es que sea un demonio, pero son espíritus inmundos. Y esto vemos claramente que, no sé si, como dije, usted se siente identificado con esta realidad, como declaró el papá de este niño mudo y sordo, y diga, porque así digo yo creo la palabra de Dios, pero cada vez que sigo incursionando y profundizando más en las palabras de Dios, me voy dando cuenta, por la guía del Espíritu Santo que está viviendo en mí y me ayuda a entender y me revela la palabra de Dios, cuán incrédulo soy en muchas áreas. Así como este hombre, y le tengo que pedir al Señor a diario, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y creo que tú le tienes que pedir lo mismo, seas quien seas. Así seas un niño que no ha nacido todavía a la fe o al espíritu, o así seas una persona que ya nació y estás avanzada en tu caminar con el Señor, seas quien seas. Creo que es algo que todos tenemos que clamar a nuestro Dios y decir, sí, Señor, tengo una medida de fe, pero quiero más. Quiero que me ayudes a creerte más, a creer a pie juntilla esto que dice tu palabra y que para mí está demasiado alto para mi gusto, digamos así. ¿No le pasa a usted que hay muchas cosas que leen la palabra de Dios y que parecen demasiadas altas de alcanzar? Automáticamente tenemos dos opciones. La primera opción, que es la más común, es decir, puedo decir que la Biblia realmente no quiere decir esto, sino que es algo para cierto tipo de personas. Es algo para el pastor, por ejemplo, o para los líderes de la junta directiva, o para los diáconos, los ancianos. Pero no es para todos. Pero no es así. La palabra es para todos. Pero muchas veces nos conformamos con eso. Entonces lo que hacemos en ese caso es tomar el camino de la deshonestidad, el que degrada a la Biblia a nuestra propia estándar moral. O sea que en realidad Dios no quiere decir eso. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Como ejemplo. Dice así, vamos a leer varios versículos en el Evangelio de Juan y después vamos a pasar a la carta de 1 Juan. Voy a tratar de no ser largo, así que ténganme paciencia. Pero quiero redondear un poco con un ejemplo claro de nuestra incredulidad y de la constante disyuntiva. ¿Saben lo que es una disyuntiva? Es derecha o izquierda. ¿A dónde dobla la derecha o dobla la izquierda? ¿Qué hago? Es una disyuntiva de no saber qué hacer. Si voy a creerle al Señor o le voy a creer la mentira del diablo. Porque es así de simple. Entonces, en Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesús dice,
algo que todos creo que lo conocemos de memoria, que define un poco o aclara o deja en claro o tira por tierra la posibilidad de que yo diga al Señor que lo amo si realmente no estoy dispuesto en mi corazón a guardar su palabra. El Señor Jesús dice, si me amáis, Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Quiere decir que el Señor no me obliga a mí a guardar su mandamiento. Solamente me da la opción y me dice, y me aclara, mira Daniel, si realmente me amas como me dices en tus canciones cuando cantas y me alabas, o cuando oras conmigo en tu intimidad y me dices que me amas, si realmente me amas, tienes que obedecer lo que yo te digo en tu palabra. ¿Entiendes? ¿Alguna vez lo entendió así? Es simple, la palabra de Dios es muy simple. O sea que, ¿de qué forma muestro a Dios que lo amo? ¿Levantando las manos o tirándome al suelo o arrancándome los pelos? No, es obedeciendo la palabra de Dios. La única forma que yo tengo de demostrarle a Dios y al mundo de que realmente amo a mi Dios. Después, en el capítulo 15, el Señor dice algo tremendo, dice así. Capítulo 15, verso 4, en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, permaneced en mí, dice Jesús. Es la famosa analogía que hace el Señor de la vid y los pámpanos, ¿se acuerda? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros o ustedes, si no permanecen en mí, no podemos llevar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre voy a depender, escuche, porque es importante que lo entienda. Este ejemplo de la vid y los pámpanos a lo mejor no se entiende bien, pero vamos a tratar de ilustrarlo de una forma más simple. Un árbol, ¿no es cierto? Un duraznero con ramas. El árbol tiene varias ramas y cada rama cuelgan duraznos en la época de cosechar duraznos. Ahora, si usted corta una rama de ese árbol, una rama que está produciendo duraznos en un árbol que tiene 50 años ese árbol, y hace 50 años que produce duraznos. ¿Qué pasa si usted corta esa rama de ese árbol? ¿Va a seguir dando duraznos? No. O sea, no se va a secar súbitamente, de repente, pero lentamente, por eso digo, lentamente se va secando y ya pierde, como no tiene relación con el tronco del árbol, que es donde viene la savia, la vida, se va muriendo, se va secando y nunca más produce fruto. Eso es lo que quiere decir el Señor. No importa cuán experimentado sea yo, ¿cuánto hace que me escucha predicar casi todos los sábados? Por lo menos casi voy para los 11 años. No están aburridos. Pero usted puede pensar, bueno, el hermano Daniel ya tiene todo fríamente calculado, él se sube al púlpito, no tiene problema. Wrong, está equivocado. Si en un momento yo me desgasgo del Señor, vengo acá, me subo al púlpito y puedo traerle 0 de bendición a su vida, porque pierdo mi relación con la fuente de vida espiritual que es el Señor mismo. Y eso es lo que quiere decir el Señor. No importa la experiencia que tenga, así haya 50 años que predico el Evangelio o la palabra de Dios y la conozca de memoria, lo único que va a hacer es oír una sonata que lo único que le va a traer a usted una verborragia de palabra que no le va a ayudar para nada. Pero si mi vida está en contacto, permaneciendo en el Señor, en su vida, en esa savia, en esa vida que es el Espíritu de Dios, en mí, esa fuente inagotable de vida, que es como un río, que dice la palabra, ¿se acuerdan? Esos 3 niveles que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Primero es una
es una copa de salvación, después es una fuente de agua que salta para vida, y después son ríos que fluyen para no solamente para saciar nuestra sed, sino la sed de aquellos que nos escuchan. Esos 3 niveles es lo que quiere producir Dios en cada uno de nosotros. Así que para que eso ocurra, la única forma es estar apegados a nuestro Señor, como esa rama al duraznero. Ni bien nos cortamos del Señor, por más experiencia que tengamos, se terminan los frutos, se termina la vida. Porque se termina la comunicación y el contacto directo con el Señor. Eso es lo que quiere decir que lo que dice el Señor, permaneced en mí y yo en ustedes, como el pámpano o como el duraznero no puede llevar fruto por sí mismo, la rama del duraznero, si no permanece en el duraznero, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Porque Él es la fuente de la vida. Entonces, esto es tremendamente importante. Quiere decir que eso me mueve a mí a estar buscando al Señor constantemente. Porque es esa fuente de vida permanezca en mi corazón, no solamente para predicar, sino para vivir lo que predico, porque si no el Señor me anula como testigo y me quita el poder. O sea, el poder fundamental de la unción del Señor o del Espíritu Santo se basa en la obediencia al Señor, sí, por supuesto, y en la sinceridad constante de nosotros delante de Él y andando con Él constantemente, porque si eso falta, nos vamos secando como esa ramita hasta que no queda nada. Y eso me podría pasar a mí como a cualquiera de nosotros, y conocemos al Señor y tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, mire lo que dice, acuérdese de eso, la orden del Señor. Ese es un mandamiento del Señor, permaneced en mí. No es un choice, no es una opción, no es algo que yo puedo decir, bueno, hoy tengo ganas de permanecer en el Señor. Mañana, quién sabe. Es una necesidad de cada día de mi vida. Porque en el momento que estoy cortado de la presencia y relación con el Señor, no puedo producir ningún tipo de fruto para Dios. Ninguno. No puedo ser de bendición a mi esposa, no puedo ser de bendición a mis hijos, no puedo ser de bendición realmente ni en mi propio trabajo secular, porque el propósito por el cual Dios me puso ahí se pierde. Entonces sí, a lo mejor voy a seguir ganando dinero en ese trabajo, pero no voy a glorificar a Dios en un lugar donde Él me puso a glorificarle. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea que estoy cambiando algo precioso que Dios me quiere dar, no solamente dinero a través de un trabajo, sino mucho más es hacerme un testigo de Él en un lugar donde hay tinieblas, donde nadie conoce a Dios, donde yo soy el único que tengo la vida de Cristo en mí y puedo dar testimonio de quién es Jesús. Los demás no tienen la menor idea. Entonces, 1 Juan capítulo 2, ahora vamos a la primera carta de Juan, 1 Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. Y el Señor, usándolo ahora es el Espíritu del Señor, también es el Señor que habla a través del apóstol Juan. El apóstol Juan acá tenía más de 90 años. Y cuando estaba con Jesús como un discípulo y como un apóstol de él, Juan tal vez tendría alrededor de 30 años. O sea que Juan había caminado 60 años de su vida con el Señor. ¿Tendría experiencia en lo que decía? Yo creo que sí, ¿no es cierto? 1 Juan capítulo 2, versos 4 al 6. Y este hermano querido nos dice lo siguiente. Y esto es tremendo, es demoledor. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, al verso 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Claro, porque, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, acá lo que está diciendo Juan, que
el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona, es bien claro, porque guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. Estar en Cristo es como este papel dentro de mi Biblia, estar en Cristo. Este soy yo y este es Cristo. Estar en Cristo es estar guardado en Él, preservado por Él, protegido por Él, sujeto a la voluntad de Él. Él es el rey de mi vida, Él me dirige, Él me controla, no como una marioneta y un títere. Yo tengo absoluto control propio. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que nunca el Espíritu Santo va a venir a poseerme, va a venir a guiarme. Los únicos que poseen y controlan son los espíritus inmundos. Por eso usted puede llegar a ver gente como este exfutbolista o jugador de rugby que mata a los 3 niños, a su esposa y se suicida a él en una atrocidad tremenda que está instigada por el mismo diablo. Que solamente nosotros la podemos entender porque tenemos revelación espiritual. La gente del mundo no tiene la menor idea, piensa que es un loco o alguien que se le soltó un tornillo o que le faltó algo, no sé. Pero yo entiendo que eso pasa y cada vez pasa más a menudo en el mundo porque la gente da la espalda a Dios y se vuelven animales, carnales. Lo único que buscan es complacer sus deseos egoístas. Entonces Dios está fuera de su agenda, está fuera de su mundo, no quieren saber nada con Dios. Y el diablo toma, por eso le digo, tarde o temprano, la ventaja, ya sea con un poco de droga, o con un poco de alcohol, o con un poco de lo que sea. Y ahí donde el diablo es muy sagaz, muy astuto. Y este hombre parece que estaba prendido con la droga esa del ice. Así que eso es tremendo. Pero cuando empezó con eso, el diablo se la vendió como algo muy excitante, que lo iba a llenar de placer y le iba a dar sensaciones que nunca había sentido. Así como el diablo le vendió a Eva la mentira de la fruta, del fruto prohibido. Esto es algo que cuando lo comas vas a ser parecido a Dios. O sea, era un vendedor tremendo el diablo. Y Eva se lo compró. Cuando Dios le había dicho bien claro a Adán, el día que comas de este arbolito, ciertamente, no le dijo tal vez, ciertamente, seguro, te lo digo yo que soy Dios, vas a morir. Por supuesto, no cayeron redondito en el piso, llevó tiempo, pero estaban muertos. Así como esa rama desgajada. Ya estaban muertos, potencialmente, como esa higuera que el Señor secó y recién al otro día los discípulos dijeron, maestro, la higuera que maldijiste ahora está completamente seca. Sí, ¿qué tenían? ¿Alguna duda? Le estaba por decir el Señor. Una vez que el Señor lanza la palabra, eso ocurre. Porque toda la creación está sujeta al poder de la palabra de Dios. Los únicos que no están sujetos somos nosotros los seres humanos. Dios clama a nuestro sentido común. A nuestro sentido común, es decir, entrar en razón, es decir, ¿cómo puede ser que yo me tire en contra del Creador, del que me dio vida, del que me sostiene, del que me provee, del que me ama con amor eterno, que se ha preocupado hasta para rescatarme de mi situación y traerme a los lugares más altos con Él? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Ahí entré en razones. Y es ahí donde me arrepentí, me humillé delante de Dios. Y el Señor me echó la mano y me empezó a enderezar. Y eso todavía sigue. El Señor todavía me sigue enderezando. No vaya a creer que ya estoy derechito. Estoy derecho, como decía uno, como un tronco de parra. ¿Sabe el tronco de parra? El Señor tiene que seguir enderezándonos hasta el día de que venga a buscarnos o nos lleve a su presencia, donde Él en un instante nos va a hacer iguales a Él. Y esa es la esperanza que Juan dice en su epístola, en 1 Juan, el que tiene esta esperanza en Él, de que un día vamos a ser como Él, se purifica a sí mismo. Quiere decir que cada vez quiero ser más parecido a Él. Y por eso le pedimos revelación espiritual. O sea,
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, una tremenda verdad, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora, mire lo que dice el verso 6. El que dice que permanece en él, ¿se acuerdan que Jesús dijo, permaneced en mí? Ahora, ¿qué prueba hay de que yo permanezco en Jesús? Esta es la prueba. El que dice con la boquita que permanece en Jesús, debe andar como él anduvo. ¿Qué le parece? Yo cuando escucho eso, bueno, antes de esto, por ejemplo, la nueva versión viviente o viva, dice esto: el que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Más claro, bien claro. O lo que sería otras versiones en inglés, por ejemplo, la Living Translation en inglés, que es parecida a esta que acabo de leer, dice, literalmente traducido, dice esto: el que dice ser cristiano debe vivir como Jesucristo vivió. Ahora, si yo le dijera a ustedes, si realmente son cristianos, deben vivir como Cristo vivió, el diablo, si yo se los dijera, yo se lo estoy leyendo, pero si yo se los digo a ustedes, el diablo inmediatamente les va a decir en su oído, eso es imposible. Díganme la verdad, ¿no se lo está diciendo ahora mismo? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Les voy a dar una simplísima definición de fe para que no se lo olviden más. La simple definición de fe es la siguiente: estoy de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra. Eso es fe. Incredulidad es lo opuesto. Estoy de acuerdo con lo que me dice el diablo. Cada vez que usted escuche una palabra dura de parte de Dios, como digo, usted ve la verdad de Dios acá o la voluntad de Dios acá arriba, pongámosla en relación a la Biblia, y yo estoy acá. Entonces el diablo viene y me dice, imposible, Daniel, olvídate. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a mí me lo dijo por más de 30 años en mi vida cristiana. Yo era un anciano de la iglesia, fui tesorero, fui diácono, pasé por muchos puestos. Y el diablo me mentía, porque venía y me susurraba en mi oído. Cuando yo leía un pasaje así y me decía en mi oído, imposible. Forget it, olvídate, Daniel. Entonces, mi realidad está acá y la verdad de Dios está acá. Es demasiado alto, no lo puedo alcanzar, me doy por vencido. Esa es una de las razones por la cual empezamos a pensar, en realidad Dios no quiere decir esto. Dios quiere decir que, tengo que tratar yo, ¿no es cierto?, de caminar como caminó Jesús. Y esto no tiene nada que ver en la vida ministerial de Jesús, ¿no? La palabra de Dios no quiere que yo sane enfermo, ni paralítico, ni resucite muerto. Eso es la parte ministerial de la vida de Jesús. Lo que está hablando es de su forma de caminar en esta tierra. Constante conexión con el Padre, reportando a Él y obedeciendo al Padre más que su propia voluntad. Eso es lo que me pide Dios. No que haga milagros. Los milagros son de Dios, no son para mí. Porque eso es otra cosa que nos equivocamos, ¿no es cierto? A veces pensamos... Así que Dios nos llama a hacer lo mismo que hizo Jesús, a caminar por el agua, etc. No. A vivir como vivió Jesús sobre esta tierra. Una vida de limpieza, apartado del mal, del pecado y obedeciendo siempre la voluntad del Padre. La pregunta mía hacia ustedes, ¿qué es lo que usted cree personalmente acerca de estas declaraciones? ¿Cree la mentira del diablo o cree lo que dice Dios? Que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si yo creo esto y yo lo creo de todo mi corazón, lo acepto en mi corazón, y mi postura ante Dios está bien clara, es simple y tiene que ser honesta. Señor, yo no estoy a la altura de lo que tú me pides.
pero deseo crecer. ¿Se acuerdan lo que dice? A la medida y estatura, como dice el libro de Efesios, de Cristo. Ese es el propósito de Dios, hacernos crecer a la altura, a la medida y la estatura de Cristo. Y esto es lo que quiere decir. No quiere decir que lo vamos a hacer en un instante. No, olvídense. Pero Dios lo que quiere ver es mi voluntad, mi deseo de obedecerlo. Es como decir, supóngase que cuando veo esto, digo, es imposible, me olvido o adapto esa postura a algo que a mí me queda cómodo para alcanzar. Lo mismo que tantas declaraciones de la Biblia o mandamientos. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia delante de Dios. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo hago para hacer eso? Estad siempre gozosos. Haced todo sin murmuraciones. Señor, es demasiado alto. Entonces, yo creo que la postura honesta, ya vimos antes lo que era deshonesto, es querer amoldar la palabra a mi realidad, con lo cual lo que hago es bajar el nivel de la palabra de Dios a mi nivel. Es una aberración. Y eso es lo que hacemos muchos cristianos. Lo correcto es yo decirle, Señor, yo estoy acá y tú estás acá arriba. Y acá donde me quieres tú, bueno, ayúdame, porque yo no puedo. Como le dijo Pedro al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor extiende su mano, como le extendió a Pedro, y lo levanta y lo endereza. Y ese es siempre el propósito de Jesús. Créame, siempre el propósito de Jesús. No es para condenarlo, no es para disminuirlo, no es para buscarlo, para hacerlo sentir mal. Es para que entienda que esa es la voluntad de Dios. Es como un padre que me dice, hijo, estás hace 20 años en el jardín de infantes. Yo quiero que crezcas, que termines la primaria, la secundaria, que vayas a la universidad. Y si es posible te hagas un doctor. Y cuando yo tengo 4 años y digo, Señor, yo quiero ser un doctor. Supóngase que un niño de 4 años le dice a otro niño de 4 años, yo voy a ser un doctor. Y el otro niño, olvídate, imposible. Un niño de 4 años, un doctor. Y el niño se frustra, ¿no es cierto? Entonces el padre del niño que lo siente le dice, hijo, no te preocupes. Te va a llevar tiempo, te va a llevar esfuerzo. No va a ser fácil, vas a tener que privarte de muchas cosas, pero si tú te empeñas, yo te voy a ayudar y voy a hacer todo lo posible a mi alcance para que tú llegues a ser un doctor. Y si el niño es honesto y es sincero en su declaración, ¿creen que el padre no lo va a ayudar a ser un médico? Por supuesto que lo va a ayudar. Y si no tiene, yo he visto padres que se sacrifican a tal punto en mi país de no comer ellos para hacer que sus hijos progresen y estudien y sobresalgan en la vida. Yo creo que cualquier padre tendría que pedir un préstamo a un banco, lo va y lo pide con tal de que ayudar a su hijo a que llegue a ser aquello que aspira a ser, si es honesto y es bueno. En el mundo del deporte, supóngase que viene un jovencito de 12, 13 años que le gusta el fútbol y lo ve que tiene talento, así como, ¿te acuerdas de Felipe cuando jugaba al fútbol? Y lo ve un entrenador que tiene talento el niño y lo llama al padre y dice, yo puedo hacer que este niño en 20 años sea como Messi. Ahora, si el niño escucha eso y tiene 12 años, ¿qué va a hacer el niño? Y le gusta el fútbol. Y tiene a Messi como su héroe. Y le tiene la foto de Messi pegado en la pared de la puerta de su pieza, de su habitación. Y cada vez que la cierra o la abre lo ve a Messi y dice, ¿qué tal Messi? Porque es su ídolo. Va a hacer todo lo posible por si este entrenador lo toma bajo su ala para hacer y obedecer todo lo que el entrenador le dice, porque quiere ser como Messi. Porque quiere, sobre todo, la platita de Messi, por supuesto.
pero también quiere, por supuesto, a lo mejor destacarse y descollar y ser un buen jugador porque le gusta el fútbol. Vamos a suponer esa parte nada más, dejemos todo lo demás. Pero se da cuenta, lo que quiero ilustrar es que hay un esfuerzo, que hay un deseo. Lamentablemente hay pocos cristianos que tienen como ídolo, como héroe, por así, no ídolo, sino héroe al Señor Jesús. Entonces, muy pocos cristianos quieren ser como es Jesús. Hay muchos que a lo mejor quieren ser como Messi, o como Bill Gates, o tantos otros, porque tienen dinero, son famosos. Pero Jesucristo, Y ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas, que nuestro héroe no es, lamentablemente, el Señor Jesucristo, porque si lo fuera, haríamos todo lo necesario para obedecerlo y ser lo más parecido a Él, así como esos niños hacen todo lo posible por ser lo más parecido a Messi. Por eso se entrenan, o alguno que toca guitarra, o que toca el violín, o que toca lo que toque, el timbre. Pero quieren ser como esas personas a las cuales ellos admiran. Ese es el punto. Si yo admiro a mi Señor, tengo que tener pasión, deseo honesto en mi corazón. Como cantamos esa primera canción de alabanza de Marcos Witt, hermosa. Señor, yo quiero ser como eres tú. Pero honestamente, porque lo deseo, porque lo admiro, porque lo amo apasionadamente, quiero obedecer sus mandamientos. No para quedar bien ni para decir cosas bonitas en un púlpito, sino porque en mi vida privada, donde nadie me ve, aun cuando estoy solo frente al computador, donde estoy frente a mi televisión, yo quiero ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús si estuviera frente a una pornografía? ¡Saldría corriendo! ¿Qué haría Jesús si está frente a la droga? Diría, por favor. Imagínense las reacciones de un hombre puro como el Señor Jesucristo. Esa debe ser mi misma actitud de vida. Aun cuando nadie me ve, cuando mi esposa no está conmigo, cuando ustedes no están alrededor mío, pero Dios me ve aun cuando estoy sentado solito en el toilet del baño. Y es ahí donde Dios ve mi corazón. Si realmente quiero obedecer sus mandamientos, si realmente lo amo a Él, o estoy pretendiendo o simulando que lo amo para predicar un mensaje el sábado o el domingo, lo que sea en la iglesia, y que impacte los corazones. Rubbish, basura. Debemos tener un verdadero deseo honesto. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de nosotros, tal como me sucedió a mí, creemos que el Señor vivió sobre esta tierra como Dios. Y usted sabe que eso es falso. A lo mejor nunca oyó esto, escúchelo. Esto sería como si un ángel, si yo pienso esto, y yo lo pensé muchas veces en mi vida, sí, el Señor vivió una vida de santidad, de pureza, de fidelidad a su Padre porque era Dios. Yo no soy Dios. Eso es lo mismo que decir un ejemplo de un ángel del cielo que baja con sus alitas y me dice, Daniel, yo te voy a enseñar a cruzar este río caudaloso y atravesarlo y salir con vida. Y el ángel va con sus alitas, vuela alrededor, a través del río y se va del otro lado, de la otra margen del río. Y me dice, ven, sígueme. Y yo digo, tú estás loco. ¿Cómo te voy a seguir yo si eres un ángel que tiene 2 alas? Yo no tengo 2 alas. Si quieres que yo te siga, bueno, sácate las alitas que tienes, toma un cuerpo como el mío que es pesado y me empuja para abajo. Entonces dime, ven y sígueme. Y saben que eso es precisamente lo que hizo Jesús. Jesús, dice el libro de Filipenses capítulo 2, se despojó de las alas de toda la deidad y se hizo un hombre igual que yo. Igual que tú si eres un hombre. Y vino a este mundo a mostrarnos cómo se debe vivir para la gloria de Dios.
Ese fue el propósito por el cual vino Jesús. No solamente vino a morir por mis pecados, por supuesto, eso fue la obra cumbre, póstuma del Señor. Pero vino y vivió 33 años y medio siempre haciendo la voluntad de su Padre para mostrarme a mí que ese era el camino al que yo debo seguir. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y eso es por mí, no es solamente por la sangre que Él vertió, que es una bendición. Y sí, por supuesto, nos lleva a la presencia del Padre. Pero es también siguiendo su ejemplo de vida, cómo vivió Él. Así que vamos a terminar con un último pasaje, entre paréntesis, de Filipenses capítulo 2, versos 6-7. Haría bien de leerlo en su casa, porque es un pasaje hermoso de la Escritura que nos muestra que el Señor Jesús, el libro de Hebreos también, es un libro que está lleno de revelación de que Jesús era y estuvo sometido, un hombre como nosotros, era 100% Dios y era 100% hombre, y estuvo sujeto a las mismas tentaciones que estamos sujetos todos los hombres. Por eso, Filipenses capítulo 2, verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Ese es mi Señor. Y eso es lo que nos llama Jesús, a obedecerlo. No nos llama a una vida placentera, del relax y, ¿no es cierto?, playa, sol y música y tragos, como decía Belardo. ¿Dónde está el whisky? Primera Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22. Con esto termino, hermanos. Primera Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22. Yo creo que esta parte de la Escritura aclara o redondea todo lo que estoy tratando de decir. Dice así, la epístola a Pedro. Lo tienen, verso 21, capítulo 2 de Primera Pedro. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Le está hablando a la iglesia, a los cristianos. Aquellos que están dispuestos a ser no solamente creyentes, sino discípulos de Jesús. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Está claro esto? ¿Redondea lo que yo le estoy diciendo o no? Pero mire lo que dice el próximo verso. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Perfecto. Pero el Señor me llama, y esto lo dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y es para mí, y lo recibo, y es prueba evidente y fehaciente de que es la voluntad de Dios para mi vida, y me basta. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, o sea, describe la santidad y pureza del Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldiciones, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Y esto está citando a Isaías. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. El Señor Jesucristo. Así que padeció por nosotros con este propósito, para dejarnos ejemplo, dice acá, para que nosotros podamos seguir sus pisadas en su ejemplo. Insisto, no sanando a los enfermos, como muchos predican. Por supuesto, si Dios nos da
el hacerlo lo vamos a hacer. Pero es Dios el que decide. Acuérdense en que Jesús, por 3 años y medio de su vida ministerial, entró casi todos los días a la puerta del templo de la Hermosa y había un cojo ahí sentado y nunca lo sanó. Se lo dejó a Pedro, como dice la hermana Sofía. ¿Pero esto por qué? ¿Porque el Señor se olvidó? No, estaba en el plan eterno de Dios. Y el Señor estaba siempre sujeto no al plan propio, sino al plan de Dios. Y así debo ser yo. Si el Señor me manda a través del Espíritu que vive en mí, sana a este enfermo, en obediencia yo lo tengo que hacer en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Pero hasta que ese momento llegue, yo tengo que hacer lo que Dios me da para hacer, que es obedecerlo a Él. Y en esto sabemos que nosotros, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y este es el ejemplo, el bien claro que el Señor era perfecto. En los pasos de Jesús no había pecado alguno, y nos da algunos ejemplos en los siguientes versos. ¿Creemos este verso o dejamos que el diablo nos susurre nuevamente al oído y nos diga imposible? Sean honestos, no escuchó nunca el susurro del diablo cuando usted lee un pasaje así. Esto es demasiado, es imposible. Esto es lo que Dios quiere para usted. Y es posible. Y yo soy un testigo vivo de eso. No lo puedo lograr yo. Es imposible. Pero Dios lo puede hacer en mí en la medida que yo lo busque, lo desee y me entregue para que Él lo haga. Así que nuestra vida personal debería cambiar a tal punto que los valores que marcaron la vida de Jesucristo sean ahora mis propios valores, que deben marcar nuestras propias vidas. Quiera el Señor que así lo hagamos cada uno de nosotros, para la honra y gloria de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por esta palabra, que si bien nos deja a veces un poco incómodos respecto a revelarnos nuestra incredulidad hacia tu palabra, pero así somos, como ese padre de ese niño que tú sanaste, que era sordo y era mudo, al que tú le preguntaste, ¿crees que yo puedo hacer esto? Al que cree, no hay nada imposible. Y el hombre te respondió, sí creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y lo mismo te decimos nosotros, Señor, somos todos incrédulos. Nos cuesta creer que tú puedes hacer tremenda obra de poder en nuestras vidas, que son tan débiles, que han estado tan bajo en el pecado, sumida en la bajeza de las cosas de este mundo, y que sea tu deseo llevarnos a esas alturas que nosotros de solo pensar nos sentimos mareados. Pero Señor, confiamos que tú tienes el poder y la voluntad y el deseo de hacerla en nosotros. Por eso, Señor, te damos plena autoridad. Yo te doy plena autoridad, hazlo en mi vida. Y te ruego para que muchos aquí en esta noche entreguen su corazón, su vida entera a ti, Padre, que no te escatimen 1 milímetro de su existencia para que tú los lleves a esas instancias mayores en su crecimiento espiritual y relación contigo, donde realmente puedan reflejar la gloria tuya en esta tierra en la cual vivimos y nos movemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor los bendiga y no se desmotiven, no sean incrédulos, créanle al Señor. Crean que el Señor lo puede hacer en sus propias vidas.